Donald Trump está perdiendo el control esta mañana y lo que iba a ser una jugada estratégica de los republicanos MAGA se está convirtiendo en un problema enorme para ellos. El plan era claro: citar a declarar a Hillary Clinton y a Bill Clinton en Chappaqua, Nueva York, generar titulares, crear la imagen de que algo grande está pasando y así desviar la atención hacia los demócratas en el contexto del caso Epstein. Pero apenas comenzaron las declaraciones, la narrativa se les dio vuelta, porque mientras los republicanos aparecían frente a las cámaras intentando instalar la idea de que estaban buscando transparencia, la prensa empezó a hacer la pregunta que realmente importa: ¿por qué hay registros faltantes en los archivos del Departamento de Justicia relacionados con entrevistas del FBI? Los llamados formularios 302 que involucran a sobrevivientes que han acusado a Donald Trump de agresión sexual cuando eran menores. Esa es la bomba real. Y cuando le hacen esa pregunta directamente a James Comer, presidente del comité, la respuesta es evasiva. Dice que están analizando la acusación, que no saben la respuesta definitiva, que están revisando lo que dice la administración, pero eso no responde lo esencial. Si hay archivos que deberían estar y no están, si hay registros que figuran como existentes en inventarios previos y ahora no aparecen, entonces alguien tiene que explicar qué pasó. El contraste es brutal. Citan a Hillary Clinton, cuyo nombre no aparece implicado en delitos en los archivos conocidos, mientras al mismo tiempo existen acusaciones documentadas contra Trump que, según algunos legisladores, no están siendo completamente liberadas. Y entonces la situación se vuelve todavía más incómoda para los republicanos, porque un periodista le pregunta a Comer, en espíritu de bipartidismo, si están buscando la verdad. Van a citar también al secretario de Comercio, Howard Lutnick. Van a ampliar la investigación más allá del objetivo político inmediato. Comer responde que es muy posible. Incluso dice que tiene un correo impreso para preguntarle a Hillary sobre Lutnick. Eso es revelador, porque lo que pretendía ser una operación quirúrgica contra los Clinton empieza a expandirse y cuando se expande se vuelve impredecible. Cuando decís que cualquiera con conocimiento relevante puede ser citado, ya no podés controlar hacia dónde va la investigación y ahí entra el segundo golpe. Afuera de la deposición, congresistas demócratas comienzan a plantear el verdadero eje del problema. No es Hillary Clinton, no es Bill Clinton, es el hecho de que el Departamento de Justicia estaría reteniendo información crítica, incluyendo archivos vinculados a una sobreviviente que ha hecho acusaciones graves contra Trump. Eso cambia todo porque ahora el foco deja de ser por qué están citando a los Clinton y pasa a ser qué está ocultando la administración actual. Y cuando ese tipo de preguntas empiezan a dominar la cobertura mediática, el efecto político es inmediato. Lo que iba a ser un día de titulares contra los demócratas se transforma en un día donde el tema central es un encubrimiento y ese es un terreno extremadamente peligroso para Trump. Porque cuando se empieza a hablar de archivos faltantes, de entrevistas removidas, de registros desaparecidos, el público no piensa en tecnicismos, piensa en una palabra: ocultamiento. Y eso es exactamente lo que esta mañana está explotando en la cara del plan MAGA. Y a medida que avanzaba la mañana, la situación se volvió todavía más incómoda para los republicanos MAGA, porque ya no podían controlar la conversación. La idea original era simple: instalar la imagen de que los Clinton tenían algo que explicar. Pero lo que empezó a dominar la escena fue otra pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué está pasando con los archivos que involucran a Donald Trump? Cuando el congresista Robert García salió a hablar frente a la prensa, no se enfocó en la deposición como espectáculo, fue directo al punto. El Departamento de Justicia continúa reteniendo información clave. Según explicó, no solo faltarían entrevistas del FBI vinculadas a una sobreviviente que habría acusado tanto a Jeffrey Epstein como a Trump, sino que además habría indicios de que esos registros estaban documentados en inventarios previos y ahora no aparecen. Eso no es una acusación menor, eso no es una discusión partidaria, eso es una señal de alerta institucional, porque si hay formularios 302 que son reportes oficiales de entrevistas del FBI que deberían estar en los archivos y no están, alguien tiene que explicar por qué, quién los retiró, cuándo, bajo qué autoridad, por qué no están disponibles dentro del material liberado. Y mientras tanto, los republicanos insisten en que están siendo transparentes. Uno de ellos sale en televisión y empieza
a recitar números, miles de documentos, millones de páginas, vídeos, imágenes. Pero el problema con esa defensa es obvio. Podés liberar millones de páginas y aún así estar ocultando las partes más sensibles. No se trata de cantidad, se trata de contenido. Y lo que empieza a instalarse es la idea de que la investigación no está siendo conducida de forma uniforme. Porque mientras hay una movilización visible para citar a Hillary Clinton, cuyo nombre no figura implicado en delitos en lo conocido públicamente, no se ve el mismo ímpetu cuando se trata de explorar acusaciones que tocan directamente al presidente. Ahí es donde el discurso republicano empieza a resquebrajarse. Otro congresista demócrata lo plantea con claridad. Si esto fuera realmente una búsqueda imparcial de justicia para las víctimas, ¿por qué no hubo la misma presencia republicana cuando se interrogó a figuras financieramente clave vinculadas al entorno de Epstein? ¿Por qué la energía parece concentrarse en ciertos nombres y no en otros? Esa selectividad es lo que empieza a oler mal, porque cuando la investigación parece diseñada para generar titulares contra un sector político específico y no para seguir la evidencia donde sea que lleve, el público lo percibe y eso erosiona la credibilidad del proceso entero. Y como si eso no fuera suficiente, aparece un elemento que amplía el contexto. El ex jefe del Foro Económico Mundial anuncia que deja su cargo tras una investigación independiente relacionada con comunicaciones previas con Epstein. Eso demuestra algo muy importante. En otros ámbitos, cuando surgen inconsistencias o vínculos no aclarados, las consecuencias llegan. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué aquí parece haber tanta resistencia a liberar todo el material disponible? Y es en ese momento cuando el aparato mediático alineado con Trump intenta hacer lo que siempre hace cuando la narrativa se les va de las manos, cambiar el tema. De repente la conversación gira hacia Groenlandia, hacia la importancia estratégica del Ártico, hacia Rusia y China, hacia doctrinas hemisféricas y amenazas externas. Luego saltan a Cuba hablando de estrangular al régimen, utilizando un lenguaje cada vez más agresivo. Después aparecen discusiones sobre despliegues militares, sobre seguridad global, sobre tensiones geopolíticas. Es una maniobra clásica. Cuando el foco se concentra demasiado cerca, ampliarse el encuadre hasta que la imagen se diluya. Pero el problema es que esa estrategia también tiene costos, porque mientras se habla de múltiples frentes internacionales, también se empieza a notar el desgaste. Despliegues militares prolongados, recursos estirados, retórica beligerante, y eso choca directamente con la narrativa del presidente de la paz. Al mismo tiempo, los datos de audiencia y encuestas no ayudan. Si los niveles de aprobación no acompañan, si la audiencia de los discursos cae, si las encuestas muestran desventaja en el voto genérico legislativo, entonces la sensación dentro del equipo político es de presión creciente y bajo presión los errores se multiplican, porque lo que pretendía ser un día donde los titulares hablaran de Clinton bajo juramento, terminó siendo un día donde los titulares hablan de archivos faltantes, de acusaciones ocultas y de posibles encubrimientos. Eso es un desastre estratégico y lo más delicado para Trump no es solo la discusión legal, es la percepción pública. Porque cuando el ciudadano promedio escucha registros desaparecidos, entrevistas removidas o archivos no liberados, no piensa en tecnicismos procesales, piensa en una palabra muy simple, encubrimiento. Y esa palabra es políticamente tóxica. Lo que estamos viendo no es simplemente una pelea partidaria, es una batalla por el marco narrativo. ¿Es esta una investigación seria y completa o es una operación selectiva diseñada para proteger a unos mientras expone a otros? Esa es la pregunta que ahora está flotando en el aire. Y cuando esa pregunta empieza a dominar la conversación pública, el plan original deja de importar porque la historia ya cambió de protagonista. Y acá es donde todo se vuelve claro. Lo que comenzó como una ofensiva política para arrinconar a los Clinton terminó exponiendo una contradicción enorme dentro del propio aparato MAGA, porque cuando decidís abrir la puerta a una investigación amplia sobre el caso Epstein, no podés elegir selectivamente qué habitaciones revisar y cuáles mantener
mantener cerradas. Si el argumento es transparencia total, entonces es transparencia total. Si el argumento es justicia para las víctimas, entonces es justicia sin excepciones. Pero lo que vimos hoy no fue eso. Vimos a republicanos intentando controlar la narrativa mientras evitaban responder con firmeza por qué ciertos registros no aparecen. Vimos evasivas cuando se preguntó por entrevistas faltantes, un cambio constante de tema cuando la conversación se acercaba demasiado al presidente, y eso genera una sensación muy peligrosa para cualquier gobierno. La percepción de doble estándar, porque el público puede tolerar muchas cosas en política. Lo que no tolera es la hipocresía evidente. No tolera que se exija máxima exposición para los rivales mientras se administran silencios estratégicos para los aliados. Y cuando los propios congresistas demócratas empiezan a decir públicamente que hay archivos que deberían estar disponibles y no lo están, eso deja de ser una discusión mediática y se convierte en una cuestión institucional. El problema para Trump no es solamente lo que haya o no haya en los archivos. El problema es la pregunta, porque mientras esa pregunta siga sin respuesta, ¿dónde están esos documentos? La sospecha no desaparece, crece. Y lo más irónico de todo es que esta situación fue activada por la propia estrategia republicana. Nadie los obligó a abrir este frente de batalla en este momento. Nadie los obligó a convertir las deposiciones en un espectáculo político. Pero cuando convertís algo así en un evento mediático, también abrís la puerta a que las preguntas difíciles se hagan en público. Hoy lo que debía ser una jornada para golpear a los demócratas terminó siendo una jornada donde se instaló otra narrativa, la de posibles archivos faltantes, la de acusaciones no completamente transparentadas, la de una administración bajo cuestionamiento. Y eso no es lo que buscaban. La política tiene un principio básico. Si vas a investigar, asegúrate de que la investigación no te alcance a vos, porque cuando el foco gira, cuando los reflectores cambian de dirección, cuando las preguntas ya no son las que querías que fueran, el control se pierde. Y esta mañana lo que estamos viendo es exactamente eso. Un plan que debía consolidar una narrativa se transformó en un boomerang político. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué dijeron los Clinton bajo juramento? La pregunta es ¿qué información todavía no hemos visto? Y hasta que eso se responda con claridad total, esta historia no va a cerrarse.